tú, Señor, seas enaltecido por siempre. Mi voz cantará alabanza a nuestro Dios. Señor, no retengas de mí tu grande bondad y tus misericordias se gocen y se alegren en ti. Aquellos los que aman tu gran salvación, mi ayuda, mi libertador, eres tú, Señor, seas enaltecido por siempre. Mi voz cantará alabanza a nuestro Dios. Sobre peña puso mis pies y mis pasos enderezó, puso luego en mi boca nueva canción, alabanza a nuestro Dios, alabanza a nuestro Dios, alabanza a nuestro Dios. Amén. Hoy estamos en el séptimo día de los 10 días de oración y reavivamiento. Ayer tuvimos el tema de la bondad con nuestro pastor Sibira. Todavía decimos nuestro pastor porque el cariño es el mismo, lo queremos igual. Y hoy el pastor nos va a presentar la palabra de Dios, tocando el tema de la fidelidad. Pastor, de antemano muchas gracias. Gracias por el sacrificio que hacemos o que hizo de venir, porque sé que también era difícil el paso. Esta es su iglesia. Bien, feliz día para todos. Oye, buen número, los felicito. Yo amo esta iglesia, hermano. Yo nací, me crié y soy por esta iglesia. Y hoy corresponde orar por la iglesia a nivel mundial. Yo le voy a ser lo más sincero posible. Y es que, aunque la iglesia adventista es un pueblo profético, y yo digo amén por eso, porque no es un invento de unos hombres, sino que usted registra la historia de la iglesia adventista en la Biblia, palpable, visual, y en la historia. No podemos negar que la iglesia adventista tiene conflicto. No podemos negar. Hoy toca orar por la iglesia mundial. El próximo año el Congreso Mundial va a ser en Texas, San Antonio, Texas. No recuerdo el mes, creo que es junio o julio, por allí. Y allí se va a tomar una decisión muy importante, pero hay otras que también están por allí. Tiene que ver con la ordenación de la mujer como pastor. Hace 5 años se nombró una comisión de los 100 mayores eruditos que tiene la iglesia adventista en todo el mundo. Incluso estaba un venezolano, el pastor Emer Chacón, para tratar de llevar una propuesta al Congreso Mundial, pero entre ellos mismos no se pusieron de acuerdo. Yo les retransmití a algunos de ustedes un correo que me envió el hermano Rafael Becerra, una carta del presidente a nivel mundial, instándonos a orar por este Congreso, para que se cumpla la voluntad de Dios, porque hay dos bloques muy radicales, muy radicales. Yo no le voy a preguntar cuál es su posición. Cada quien es libre de tener su posición. Yo tengo la mía bien definida, bien claro. Pero
Interamérica y África tienen una posición cerrada, negativa, y Norteamérica y Europa una posición muy abierta de aceptación. El pastor Wilson nos mandó a que oráramos, que fuéramos a la Biblia. A todos los miembros de iglesia, por favor, oren, pídanle dirección a Dios para que el Señor nos ayude a definir qué es lo que tenemos que hacer. Y él llegó a una conclusión. Él dijo, bueno, eso se va a llevar la propuesta. ¿Está de acuerdo usted con que las mujeres sean ordenadas como pastor? ¿Sí o no? Eso es todo. Y los que estén de acuerdo van a levantar su mano, o vamos a levantar la mano, porque gracias a Dios soy candidato como miembro oficial a estar allá, o la vamos a bajar. Mano, pero y allí dependen muchas cosas, ¿saben? Y la iglesia está fraccionada en esto. Tristemente, vamos a orar para que Dios una a la iglesia. Una cosa sí me gustó y dijo el pastor Wilson: la decisión que quede como adventistas a nivel mundial tenemos que aceptarlo porque somos una iglesia. Y es verdad. Aunque no estemos de acuerdo o que compartamos. Segundo, cada vez el movimiento, a ver, ¿cómo lo menciono sin ser xenofóbico? A favor de la liberación sexual o de identidad sexual permea más la iglesia. Iglesias adventistas homosexuales. Y con la idea de que Dios es amor y que Dios acepta cualquier género, no se puede discriminar. Eso está ocurriendo dentro de la iglesia adventista también. Una ola fuerte de Europa y Norteamérica no acepta los escritos de Elena de White. Incluso aquí en Venezuela hay iglesias que cuando un pastor cita mucho a Elena de White empiezan a mirar feo a uno. Y por último, y no menos importante, la no aceptación del Espíritu Santo como Dios. Esta es otra corriente fuerte que está permeando la iglesia. Entonces yo creo que es momento de orar. Vamos a orar por la iglesia. Dios tiene su pueblo, Dios tiene su remanente. Dios sabe quiénes son sinceros y le están buscando de corazón. El Señor lo conoce. Pero oremos por las personas que tienen posición, que les corresponde tomar decisiones y que son decisiones bien difíciles que van a afectar la iglesia. Oremos para que la iglesia no se fraccione, que no hayan liderazgos imponentes. Oremos para que Dios mantenga a su iglesia a pesar de los embates que puedan venir, porque Dios está al control y desde el principio Dios ha estado al control, y yo sé que Dios va a llevar a esta iglesia a puerto seguro. Así que vamos a darle 2 minuticos, 3 minuticos para que usted ore por la iglesia a nivel mundial y oremos por la iglesia central también. Nosotros también somos parte de la iglesia. A mí me gusta hacerlo de rodillas. Usted escoja la mejor forma de hacerlo. Nuestro querido Padre, nuestro amante Dios, en estos días, Señor, donde tu iglesia a nivel mundial
está escogiendo 10 días para orarte, para reconocer que eres grande, que eres fuerte, que eres poderoso, que estás al control de nuestras vidas, de nuestra familia, de nuestros hogares, de nuestra iglesia. Venimos ante tu presencia a colocarte lo más precioso según la pluma inspirada que tú tienes en la tierra, que es tu iglesia, Señor. Queremos rogarte, Señor, que como siempre tú estés al control de la misma, que no permita, Señor, que pensamientos humanos intervengan en el trabajo, en el desempeño y en la organización de tu iglesia. Señor, con tu poder hemos visto cómo tú te encargas de apartar las piedras, los obstáculos que entorpecen la labor de la iglesia. Lo vimos en el incendio de Battle Creek en 2 ocasiones. Lo hemos visto, Señor, cuando nombramientos inesperados suceden. Lo hemos visto cuando se toman decisiones contrarias a lo que supuestamente tenía que tomarse. Sentimos, Señor, y vivimos que tú estás al control de la iglesia. Por eso, en esta mañana, queremos rogarte, Señor, que tú sigas. Nosotros somos pecadores, nosotros nos equivocamos a cada instante, pero ilumina la mente de cada adventista a nivel mundial para que nos mantengamos fieles a los principios que nosotros creímos. Que el sábado es el sello de Dios, día de descanso, día de adoración, la marca distintiva. Que Jesucristo viene a buscarnos y que debemos prepararnos para encontrarnos con Él. Que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo y que debemos honrarte, Señor, absteniéndonos de cualquier cosa que no debamos ingerir. Que entre los dones espirituales está el don de profecía en la persona de Elena de White, Señor, tu mensajera, la persona que tú has escogido para que nos aclare muchas cosas de la Biblia. Y Señor, en estos momentos de decisiones a nivel mundial, que se cumpla tu voluntad y no la de los hombres. Si es necesario que tú intervengas milagrosamente, Señor, aceptaremos tu voluntad como la mejor para nosotros. Y en esta mañana bendice a la iglesia central. Gracias por la respuesta de los hermanos. Gracias porque los hermanos tienen deseos de serte fieles. Bendícenos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, a continuación el nombre del Señor será alabado a través de una música especial. Ahí está el micrófono. ¿Dónde?
Bien, yo quiero que me acompañen por favor al libro de Hebreos capítulo 11, versículo 6, que es el texto clave que hemos encontrado para el tema de hoy, que viene hablando de la fidelidad, un tema que he hablado bastante durante el tiempo que estuve en la iglesia, un tema que me emociona bastante y de hecho un tema que fue la base de la tesis que hice en mi grabación de maestría. Yo he encontrado un hilo en toda la Biblia y es que la fidelidad depende de algo y eso es lo que vamos a tratar de estudiar hoy. Dice el libro de Hebreos capítulo 11 versículo 6, le leo la Nueva Versión Internacional: pero en realidad sin fe es imposible agradar a Dios. Voy a repetirlo nuevamente: pero en realidad sin fe es imposible agradar a Dios, ya que cualquiera que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe y que recompensa a quienes le buscan. Voy a volverle a leer porque es la cita clave. En realidad, sin fe es imposible agradar a Dios, ya que cualquiera que se acerque a Dios tiene que creer que Él existe y que recompensa a quienes lo buscan. La iglesia adventista no necesita solamente una lista de miembros de la iglesia, sino que la iglesia adventista también tiene que buscar lograr la forma de que esos miembros que aparecen en la lista sean miembros fieles a Dios. Cuando una iglesia debe cumplir su misión, pero tiene muchos miembros que son infieles, mis hermanos, se retrasa la marcha de la iglesia, se estanca, se crea un ambiente de desánimo en la iglesia. Más de uno se pregunta qué es lo que hay detrás de esa actitud de infidelidad de muchos miembros de la iglesia, de apatía, de no querer colaborar con las programaciones, de no engranarse en las actividades de la iglesia. Hay muchas razones, muchas externas que yo puedo mencionar, pero voy a mencionar la que yo he encontrado a través de toda la Biblia y voy a colocar únicamente 2 ejemplos de los 30 o 40 ejemplos que he encontrado en la Biblia a través de toda mi vida que yo he estudiado este tema. Entre las razones, sin duda, la que más influencia tiene es la falta de una experiencia personal con Dios de los miembros de iglesia. Y usted me va a decir, ya viene el pastor Sibira de nuevo con el mismo tema. Pero es que no hay otro, hermano. Yo no puedo medir las causas externas por cual los hermanos se van, o son infieles, o se mantienen tibios en la iglesia, o indiferentes en la iglesia. Hay muchas causas, pero hay una espiritual que yo creo que lo resume todo. Y es la falta de un contacto permanente, de una experiencia con el Señor. Estamos hablando de personas que son miembros de la iglesia de Dios, pero no conocen al Dios de esa iglesia. Estamos hablando de miembros de la iglesia que tienen una misión, que tienen que colaborar, que tienen que testificar, pero no conocen al Dios de esa obra. En fin, la realidad es que tenemos dentro de la iglesia dentro de la iglesia una idea clara de quién es Dios. Como miembro no conocemos realmente quién es Dios. Como miembro no sabemos cuáles son las cualidades de Dios. Y el hecho de que no conozcamos a Dios redunda en la actitud que tengo yo como miembro de iglesia. El no conocer a Dios calibra el nivel de compromiso que tengo yo con Dios. El grado de conocimiento que tenga yo de Dios mostrará mi fidelidad o mi infidelidad a Él, mi ánimo o mi desánimo, mi desgano, mi desdén o mi dinamismo para colaborar con la misma. Es muy claro entonces, mis hermanos, que sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que le conozcamos para poder agradarle. Por eso el pastor Bullón la botó de jonrón con ese título. Conocer a Jesús es todo, mis hermanos. ¿Cómo hago yo como pastor? ¿Cómo hace el pastor Edwin como pastor? ¿Cómo hace la junta de iglesia para que los hermanos sean fieles? ¿Cómo logramos nosotros para que el equipo se engrane y para que la iglesia trabaje?
si nosotros como pastores, como miembros de junta o como miembros de iglesia no conocemos a Dios. Entonces, por eso soy tan repetitivo en mis sermones. Y por eso me van a seguir escuchando. Y me lo van a seguir escuchando. Hasta que nosotros como iglesia, yo, no entienda que tengo que tener un encuentro personal con Dios, conocer quién es Dios, conocer su naturaleza, qué quiere conmigo, qué ha hecho conmigo, qué hace a través de mí, yo no puedo serle fiel a Él. Y esta idea principal la encontramos nosotros registrada en la Biblia, en la vida de algunos personajes. ¿Qué pasa cuando un hermano centra su fidelidad a Dios en la iglesia? Lo hace por dos motivos: una, o por obligación, o dos, para que lo vean. Cuando yo centro mi fidelidad en las programaciones de la iglesia y en la iglesia, estoy pendiente de quién lo está anunciando. Dependiendo de quién lo esté anunciando, yo lo voy a apoyar. Dependiendo la forma como me motive, yo voy a actuar. Y ese es un enfoque equivocado de fidelidad. Yo debo serle fiel a Dios porque conozco quién es Dios, porque sé quién es Dios y sé la obra que Dios ha hecho en mi vida. Cuando el enfoque de fidelidad es eso, no importará quién se levante en la plataforma a programar, a anunciar, a animar o motivar, porque a mí no me motiva esa persona, a mí me motiva a Dios, al que yo conozco, al que dirige la iglesia, al que está al control de la iglesia. Entonces, si ustedes se dan cuenta, mis hermanos, mi fidelidad depende de conocer quién es Dios. De hecho, el atractivo de la iglesia no son las doctrinas. El atractivo de la iglesia no es la infraestructura. El atractivo de la iglesia no es la tecnología. Ni siquiera el atractivo de la iglesia somos nosotros y las tremendas programaciones que nosotros tenemos. El atractivo de la iglesia es Jesucristo. Y cuando el Hijo del Hombre sea levantado, entonces a todos atraerá. Yo tengo que transmitir a Jesucristo. La gente debe percibir a Jesucristo en mí, en mis programaciones, en mis oraciones, en mi modo de actuar, en mi modo de tratar a las personas. Solamente y únicamente de esa forma, mi espiritualidad, mi fidelidad influirá en otras personas y traerá a otras personas. Yo quiero conocer al Dios en que creen estas personas, porque ven que no solamente lo predicamos, sino que lo vivimos. Vamos ahora con la constante bíblica que yo he encontrado. La constante bíblica que he encontrado es muy sencilla. Hay no menos de 30 personajes bíblicos que tuvieron un encuentro con Dios. Y una vez que esas personas se encontraron con Dios, hermano, sus vidas cambiaron para siempre. No puedo mencionar los 30, permítanme mencionar 2. Vamos primero con Jacob. Y sé que últimamente lo he mencionado, incluso le dediqué un sermón nada más a Jacob. Vamos a tomar algunos destellos. Vengan conmigo a la Biblia, por favor, y vamos a leer la historia completa. Génesis 28, del 10 al 16. Vamos a ver si David lo puede proyectar para que todos leamos al mismo tiempo. Génesis capítulo 28, versículos desde el 10 al 16. Salió pues Jacob de Beerseba y se fue a Harán. Y llegó a un cierto lugar y durmió allí, porque ya el sol se había puesto, y tomó de las piedras de aquel paraje y puso su cabecera y se acostó en aquel lugar. Y soñó, y aquí una escalera que estaba apoyada en tierra, y su extremo tocaba el cielo, y he aquí los ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Y aquí Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo: yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre, el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia.
Será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. He aquí yo estoy contigo, te guardaré por donde quiera que fuere, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Y despertó Jacob de su sueño y dijo: ciertamente Jehová está en este lugar, y yo no lo sabía. Versículo 17 y último. Y tuvo miedo y dijo: cuán terrible es este lugar, no es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Cuando Jacob tuvo ese encuentro personal con Dios, su vida cambió. Y yo les hablé del significado de Jacob: engañador, usurpador, mentiroso, influido por su madre. Pero quiero decirles, hermanos, que aquí comenzó un cambio. Tuvo su Betel y su Betel lo transformó. De hecho, la Biblia dice que edificó un altar y se comprometió con Dios como consecuencia de ese encuentro que tuvo. No permaneció a lo mejor como nosotros queremos. Recuerden que después vino un Jaboc, otro encuentro. Tuvo un Betel y tuvo un Jaboc. En un Betel Dios lo encontró, porque Dios es el que toma la iniciativa para encontrarnos. Y Dios comenzó un cambio en su vida. Y tuvo un Jaboc donde definitivamente él reconoció que solo Dios puede transformar su vida. ¿Vino un cambio? Sí, mis hermanos. Y es que cuando tú te encuentras con Dios, tiene que venir y existir un cambio en tu vida. Tú no puedes seguir siendo la misma persona. Y cuando tú te encuentras con Dios y tienes ese encuentro personal con Él, la respuesta de Jacob debe ser la respuesta nuestra. Edificaré un altar, honraré a Dios con mi vida, seré fiel al Señor. Regresó, se encontró con su hermano, pasó mucha angustia, pero su vida cambió. Mis hermanos, nosotros no podemos esperar que la iglesia nos dé programaciones para nosotros hacerlo. Esas son invenciones humanas. Hace tiempo eran los pececitos, después eran las manitos, ahora es Visión 1.000.000, y cada vez la iglesia está inventando programaciones, hermano. El éxito de la iglesia no depende de los inventos de los hombres. El éxito de la iglesia depende de que tú como iglesia y yo como iglesia entienda que existe un Dios a quien yo debo serle fiel. Y como consecuencia de ese encuentro con Dios, mi vida cambia. Me entrego completamente a Él, mis bienes, mi cuerpo, mis talentos, mis dones, todo, absolutamente todo. La vida de Jacob cambió, mis hermanos, a pesar de que era judío, a pesar que era descendiente directo. Último ejemplo, libro de Hechos capítulo 9. Nos encontramos a un Saulo de Tarso perseguidor. Un Saulo de Tarso, mis hermanos, maestro, sentado a los pies de Gamaliel, fariseo de fariseo, irreprensible en cuanto a la ley, celoso de las tradiciones. Es, en otras palabras, un miembro de iglesia activo. Pero Saulo era un miembro de iglesia, hermano, donde la espiritualidad y la fidelidad la utilizaba para competir con los hermanos. Yo hago esto, yo guardo esto, yo no como esto. Y entonces las cosas que hacía, él hacía únicamente para competir con los hermanos. De hecho, era tan cristiano que perseguía a los mismos cristianos. Estaba tan convencido de lo que él creía. Sin embargo, hermano, esa lista de virtudes se borran cuando la fidelidad de Saulo dependía de la iglesia. Y grábense eso. Puede ser parecer hereje y puede ser que me apedreen en la calle. Pero la fidelidad nuestra no es ni a la iglesia, mis hermanos.
Nuestra fidelidad debe serle a Dios. Y Él se encarga de dirigir la iglesia. Porque Saulo era un dirigente. Y Saulo tenía muchos conocimientos, pero no conocía lo más importante. No conocía a Dios. Y en el capítulo 9, versículo 5, nosotros encontramos que él iba montado en algo y de repente cae de donde estaba montado. Y miren la pregunta en el versículo 5. ¿Quién eres, Señor? Bendito sea Dios. ¿Conocía o no conocía Saulo a Dios? Teóricamente lo conocía. Irreprensible, estricto. Diezmaba, guardaba el sábado. Pero ¿por qué esa pregunta? ¿Quién eres? Esa pregunta lo que dice es que no lo conocía realmente como tenía que ser. Y tuvo Dios que derribar su orgullo, su altanería, su lealtad a la iglesia, entre comillas, su fidelidad a la iglesia, entre comillas, tuvo que derribarla a Dios. En otras palabras, Saulo era un pobre fanático. Y Dios lo necesitaba no como fanático. ¿Cuántos dedos tiene la falda? El pantalón, la pintura, la ceja. Bájenla de ahí. Ese no sirve para que esté ahí. Ese era un Saulo, que su fidelidad era a la iglesia y no era al Señor. Y tristemente muchos de nosotros somos fieles a la iglesia porque no conocemos a Dios. Los miembros de la iglesia nunca se transformarán en fieles y abnegados discípulos gracias al estudio de los años o los años de servicio. Saulo tenía mucho. Los miembros de la iglesia no se transformarán en fieles, hermano, por los cargos que tengan. Saulo tenía cargo. Los miembros de la iglesia no se transformarán en fieles por cumplir las programaciones de la iglesia. Saulo tenía programaciones en la iglesia. Lo que trae vida a la iglesia, mis hermanos, no es otra cosa que cada pastor y que cada miembro de la junta de la iglesia lleve a los miembros a conocer al Señor. Y por eso, mis hermanos, por eso mismo es que soy tan repetitivo. Por eso voy a seguir hablando de esto, porque es mi responsabilidad delante de Dios que ustedes conozcan el Dios maravilloso que nosotros tenemos. ¿Y quieren más ejemplos? Y no los vamos a estudiar. Daniel se encontró allá con el Señor Jesús y cayó postrado, mi hermano. Otro ejemplo, Ezequiel tuvo una visión de Dios y cayó desmayado, mis hermanos. ¿Y saben qué es lo interesante de Isaías, capítulo 6? Que más adelante en Isaías 6, no recuerdo el versículo, dice: Señor, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué quieres que haga? ¿A dónde iré? Porque cuando tú te encuentras con el Señor, tú dices: no, yo tengo que hacer algo por el Señor. Y te provoca limpiar las bancas, y te provoca limpiar la iglesia, y te provoca cantar, y te provoca abrir la Biblia para un estudio bíblico, y te provoca abrir tu casa para un grupo pequeño. Pero no lo estás haciendo por la iglesia, lo estás haciendo porque conoces al Dios de la iglesia. ¿Qué decir de Pedro? ¿Conocía o no Pedro a Jesús? ¿Recuerdan aquel episodio donde Pedro se encuentra con Jesucristo y dice: me he encontrado con el Señor? ¿Y cambió la vida de Pedro? Sí. Del arrogante, impetuoso al predicador poderoso, el que ponía la mano en las personas y las personas sanaban. Y siguen los ejemplos bíblicos. Siguen los ejemplos bíblicos, mis hermanos. Es una constante. Fidelidad no es otra cosa que conocer al Dios que dirige mi vida. Cuando yo conozco quién es Dios, mis sentimientos, mis pensamientos, mis acciones son transformadas y moldeadas. Por eso, mis hermanos, en este nuevo año de desafío, en este nuevo año donde la Iglesia Central se ha propuesto hacer cosas grandes para el Señor, les invito, mis hermanos, a que apartemos tiempo para encontrarnos con Él.
a que apartemos tiempo para pasar a solas con el Señor. Yo se los he dicho como oración, estudio de la Biblia, asistencia regular a los cultos y apoyo a las actividades de la iglesia. 4 cositas. A solas con el Señor, hablando con Él, conociéndolo. Cuando tú tengas y experimentes un encuentro personal con el Señor, tu fidelidad va a cambiar. Tú vas a hacer las cosas no porque lo dice el pastor, porque lo dice la junta, sino porque el Dios que yo amo, el Dios poderoso que dirige esta iglesia, me lo ordena. Y lo hago con cariño, y lo hago con amor, y lo hago con desprendimiento. Dios bendiga esta iglesia, hermano. Dios nos ayuda a ser fieles. Por favor, hermano, seamos fieles. En este momento, muchos hermanos están en pecado. En este momento, la política ha permeado completamente la iglesia. En este momento, la tibieza espiritual se ha apoderado. Hay un sopor, un adormecimiento. Por amor a Dios, hermano, seamos fieles. Un poquito. Y al que ha de venir, vendrá y no tardará. Seamos fieles, hermano. Dios espera de nosotros fidelidad, aunque se desplomen los cielos. Fieles de parte del Señor. Que Dios les guarde, mi hermano. Damos gracias al pastor Sibira por abrir la palabra de Dios y enseñarnos la fidelidad, que debemos ser fieles al Señor. Damos gracias a cada hermano que ha venido. Gracias, María Elena, por tu hermoso especial, por el tiempo que has dispuesto. Sé que el camino del este es un poquito dificultoso para venir para acá en el día de hoy. Gracias, Gustavo. Gracias, Anita. Que el Señor les bendiga grandemente. Tenemos el 7º día de oración y reavivamiento. El pastor toca unas palabras de fidelidad. Yo creo que estos 10 días van a quedar cortos. Entonces tenemos que llevar esa oración y reavivamiento para nuestros hogares, orar con nuestra familia, reavivarnos para hacer luz en este momento tan difícil que estamos viviendo en el mundo. Si no tenemos que venir a la iglesia para orar, sino tenemos que orar desde ya, desde nuestros hogares, nuestra casa, por nuestra familia, por el país, por el mundo, por la iglesia y por la ciudad, por Barquisimeto. Estos momentos que hay mucha oscuridad afuera, nosotros teniendo la luz, llevemos la luz que es Cristo Jesús a esas tinieblas. Damos gracias al Departamento de Sociedades Jóvenes que nos tiene un rico desayuno, así que cuando terminemos nos vamos derechito aquí cruzando a desayunar. Así nos vamos a llegar a la casa a hacer desayuno, ¿verdad, mis hermanitas? Así que bueno, que el Señor les bendiga. Vamos a levantarnos y le pedimos a María Elena para que terminemos cantando, dándonos un abrazo. Yo no di la bienvenida, pero yo quisiera que a cada miembro nos diéramos un abrazo, ya una despedida de esta mañana. Quisiéramos darnos, Mari, un abrazo. El que esté al lado, el que esté más allá, denos un abrazo. Dígale que el Señor los ama y que vamos a ser fieles solo a Él. Siquiera nos colocamos cerquitica para cantar por nuestro Señor. David, ¿puedes colocar la letra de Por Nuestro Señor, por favor? Terminamos después con la oración del pastor Edwin Rueda, que nos acompaña aquí para la oración final. Y al cruzar tenemos el desayuno. Vamos a cantar por nuestro Señor. Por nuestro Señor, unidos en verdad, le adoramos con amor. Gozo da
Vamos a arrodillarnos, vamos a orar. Gracias, Padre, porque en esta mañana nos permite llegar a este lugar, buscar tu presencia como familia en la fe. Gracias, Señor, porque el mensaje de hoy es contundente. Tú debes estar primero en nuestra vida. Primero, Señor, a 24 horas del día, donde quiera que estemos, en la familia, en el trabajo, en el estudio. Bendice al pastor Sibira, su ministerio, su familia. Y bendice, Señor, los dirigentes de esta iglesia, la iglesia central, del grupo también que se está abriendo para predicar el evangelio en San Juan Barrera. Bendice las familias aquí reunidas. Y que este año 2015, Señor, se cumpla Mateo 6:33. Primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás vendrá por añadidura. Gracias por tu perdón. Gracias, Señor, porque podemos sentir tu abrazo de amor en los momentos de necesidad. Y gracias porque tú has estado haciendo milagros en muchas personas. Milagros de transformación de su carácter, milagros de sanidad por personas enfermas, donde también provee, Señor, lo que necesita las familias. Gracias porque tú eres el Dios que no nos deja solos, que siempre estás pendiente de nosotros. Oramos por Barquisimeto, Señor. Esta ciudad necesita conocer la luz, necesita conocer a Cristo, y permítenos ser lumbreras en nuestras familias, donde nos ubiquemos, en el trabajo, donde sea nuestro círculo de acción. Y permita, Señor, que este año 2015 muchas más almas lleguen a los pies de Cristo Jesús. Gracias por amarnos, gracias por darnos a través de tu Santo Espíritu los frutos en nuestro corazón del Espíritu para poder vivir en armonía familiar. Levántanos con tu bendición por los méritos de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gracias. Démonos un abrazo otra vez. Pastor, un abrazo. Que el Señor te bendiga en este día, en tu vida, junto a tu familia. Mañana invitamos a las 6:30. Continuamos con los 10 días de oración y revivamiento. Mañana tenemos un tema de mansedumbre. Hemos tenido la bondad, la alegría, fidelidad. Y continuamos mañana con el tema de mansedumbre. Que el Señor le bendiga grandemente. Le invitamos, reiteramos la invitación para el desayuno. Que el Señor le bendiga.